Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Alejandro Negrón, bienvenidos a La Agenda, el único programa informativo presentado en inglés y español. En la agenda de hoy, el enlace hispano de la Policía del Condado Montgomery, Blanca Kling, me acompaña para discutir el plan de ese condado para introducir o equipar a sus oficiales de policía con cámaras corporales. Pero primero, le doy la bienvenida a los panelistas de la mesa redonda de esta semana, el editor en jefe del Tiempo Latino, Alberto Avendaño, de Telemundo Washington, Claudia Curiel, y el abogado Mo Vela, que también es ex asesor del vicepresidente Biden. Primer punto en la agenda, las tensiones raciales en Baltimore. Empecemos con un poquito de historia acá, porque cuando uno habla de este tema, inmediatamente hablamos de Freddie Gray, de las protestas, de la violencia, pero ¿qué es las raíces de este problema? ¿Por qué tantas personas han salido a las calles de esa ciudad? ¿Qué los motiva? ¿De dónde viene esto? Siempre hay que hablar de la desesperación, de la ira, como expresiones de este tipo de actos que en alguna ocasión han sido calificados y están siendo calificados en la prensa como actos sin sentido. Martin Luther King decía en aquellos años de la lucha de derechos civiles que los disturbios son el idioma de aquellos a los que no se les escucha, de aquellos a los que no se les presta atención. En realidad lo que se está viviendo aquí, lo que se vivió en Ferguson, lo que seguiremos viviendo en este país mientras existan estas bolsas de pobreza y de disparidad en el país, y es algo que hay que enfrentar. Mientras esto exista, seguiremos viendo esto como la materialización de algo que es inquietante y que hay que resolver de arriba abajo y de abajo arriba. Mo Vela, ¿cuál es tu opinión? Yo pienso que el problema es una sistémica. sistémico. Es algo de injusticia económica, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene eso en una comunidad, ¿verdad? A un tiempo ya la muerte de Freddie Gray nomás es un punto ya, como cuando está hirviendo el agua, ¿verdad? Se dice, boiling Se empieza a hervir el agua. Como un clima. Sí, claro. Sí. Bueno, yo creo que esto va mucho más allá de Freddie Gray. Esto es obviamente una frustración que ha existido en esta comunidad de hace varias generaciones ya. Hay 1 de cada 3 personas en Baltimore vive en pobreza. Entonces, esto tiene que ver con desempleo, con pobreza, claro, con problemas que ya han existido hace mucho más tiempo que esto. Y pero definitivamente que podemos hacer esa conexión. El desempleo en la ciudad de Baltimore es altísimo, igualito que lo es en Ferguson, en muchas de estas comunidades. El problema es ese. La pobreza genera violencia, la pobreza genera una brecha entre la autoridad y a quienes se supone que la autoridad tiene que servir y proteger. Sin embargo, y esto ha estado sobre la mesa, un reporte tremendamente inquietante y dramático del Baltimore Sun explicaba las aberraciones cometidas por el Departamento de Policía, lo cual no quiere decir que toda la policía sea así, pero eso está ahí, y nosotros como latinos también lo hemos sufrido en el racial profiling, en el perfil racial, en el acoso en lugar del servicio. Precisamente hablando de eso, Claudia nos estaba contando de un caso, cuando estuviste el pasado viernes allá, hablaste con un hombre o una familia hispana que te contó un caso que quiero que compartas con la audiencia. Sí, claro, yo estuve en Baltimore y la comunidad latina igual tiene este problema de desconfianza con la policía, y hay muchos casos, ellos siempre son víctimas de violencia policial también, y por ejemplo, este hombre le quitaron su licencia injustamente a un oficial de policía, y este oficial luego averiguó su dirección, se fue a su casa y lo golpeó en su casa. Poco tiempo después este hombre fue deportado. Así que con incidentes como este es evidente cómo la comunidad no va a tener esa confianza con las autoridades. Y esto la verdad que es grave, Mo, en nuestra comunidad latina, porque nosotros como que no nos quejamos, nos quedamos callados. Pero hay una lección... Pero por miedo. Por miedo a la deportación de algunas personas. Hay una lección muy importante que yo creo es importante, ¿verdad? Para nuestra comunidad latina en todo el país. Es que la violencia nunca es la solución, nunca, ¿verdad? Sí. Entonces eso, y también lo que yo estoy pensando mucho de esto, de estos 3, 4, 5, 6 días después de la muerte de Freddie Gray, ¿qué es la solución de estas injusticias, ¿verdad? Económicas? Y una para mí es la educación. Al final del día el poder viene de la educación, ¿verdad? Porque ayuda a transformar comunidades, ayuda a transformar personas. Es el gran ecualizador, sí, la educación. Así es. Hay algo de todas las maneras que debemos recordar. La comunidad inmigrante en Baltimore está
transformando y tratando de revitalizar una ciudad que tuvo sus luces y tuvo sus sombras. Es la ciudad de mi querido Edgar Allan Poe, el gran escritor. Es una ciudad hermosísima y una ciudad con gran futuro. No todos los policías son malos, pero el latino en esa comunidad, que es el 40% de la población inmigrante, somos latinos en Baltimore, está ayudando a transformar esa ciudad. Lo que se necesitan son estructuras políticas, sociales y comunitarias que entiendan ese rol positivo. Y hablando con las personas allá en Baltimore, cuando estuve esta semana cubriendo para Telemundo, lo que te dicen específicamente en ese vecindario en donde vimos el CBS que fue incendiado, es que ellos sienten como que no importan, que la ciudad no les interesa, y algunos utilizaron precisamente las imágenes que todos vimos el lunes pasado, por 1 hora y pico en la televisión, gente entrando a robar tiendas y no hubo presencia de la policía. Es como que, bueno, ustedes se están robando entre ustedes mismos, allá ustedes. Como si no tenemos voz. Exacto, no empeora esa la situación. Necesitamos elegir a latinos. Pero, la ciudad no debió haber actuado de diferente manera, la alcaldesa y el gobernador. Es complicado juzgar a la gente, juzgar a los políticos, juzgar a las personas en puestos de responsabilidad, sobre todo a toro pasado, como se dice en mi pueblo. De todas maneras, yo tengo varias cuestiones. Una, realmente la comunidad de Baltimore, las autoridades de Maryland han sido proactivas una vez que se ha visto lo que el Baltimore Sun publicó, una vez que se han visto ciertos incidentes previos a la muerte de este ciudadano. Creo que no, creo que han sido reactivas y eso es un problema. Bueno, muchas gracias a nuestro panel. Se quedan con nosotros para hablar de otro tema muy importante. Mantenga la sintonía. El siguiente punto en la agenda: la Constitución garantiza a las parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio. El martes la Corte Suprema escuchó los argumentos a favor y en contra. Lo discutiremos a continuación con la mesa redonda, que se queda con nosotros aquí en Telemundo Washington. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a la agenda. Soy Alejandro Negrón. Nuestro siguiente tema: el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Se espera que el Tribunal Supremo se pronuncie en junio sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, parejas gay, después de escuchar argumentos pro y en contra el pasado martes. Le doy la bienvenida una vez más al editor en jefe del Tiempo Latino, Alberto Avendaño, de Telemundo Washington, Claudia Curiel, y el abogado Mo Vela, ex asesor del vicepresidente Biden, para hablar de este tema, que es muy importante. Voy a comenzar en esta ocasión contigo, Mo, porque eres abogado. Además, eres un hombre homosexual, un gay American. Con orgullo. Y con mucho orgullo. Ahora, como abogado, ¿podemos tratar de entender cómo la Corte Suprema va a fallar en junio al escuchar los argumentos de los abogados a favor y en contra y, más importante aún, las preguntas que hacen los jueces al escuchar estos casos? ¿O estoy equivocado en tratar de deducir de ahí? Yo no tengo la confianza en predecir, ¿verdad?, lo que va a decidir la Corte Suprema, pero también escuché, ¿verdad?, las preguntas de los jueces y para mí, más que todo, para nuestra comunidad especialmente, ¿verdad?, es que la Constitución de este país, ¿verdad?, es para mí muy claro que la igualdad es la igualdad. Que la igualdad es la igualdad. ¿Igualdad se dice? Igualdad. 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 Forget it, equality. Entonces, para mí lo importante es que al final de todo, para nuestra comunidad, que nos acordemos, ¿verdad?, que el amor es el amor, familia es familia. Ahora, para la comunidad hispana, yo creo, o por lo menos esta es la impresión que yo tengo hablando con personas, hemos estado cambiando nuestro punto de vista sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo y estamos convirtiéndonos en gente un poco más tolerante. Pero todavía hay ciertos grupos, incluso el pasado fin de semana, sobre unas 6,000 personas estuvieron participando de una demostración aquí en Washington, muchos de ellos hispanos. Yo creo que hay aquí un problema. Yo creo que la comunidad latina efectivamente tiene mucho que aprender y mucho que evolucionar en ciertos aspectos, la diversidad racial, la tolerancia, etcétera.
Lo que ocurre en nuestra comunidad, yo creo, es que en muchas ocasiones las creencias religiosas o ciertas anclas religiosas son como demasiado pesadas a la hora de abrir el corazón y las mentes hacia ciertos temas que algunos han tipificado como guerras culturales. Bueno, yo creo que no hay ninguna guerra, yo creo que de lo que se trata es de un fenómeno humano. El tema fundamental aquí tiene que ver, y han sido las trabas de las que se ha hablado, con la historia, con la tradición, con la Constitución, con la interpretación de la Esos son los argumentos en contra. Obviamente a favor es la igualdad. Claudia, tú estuviste ahí el pasado martes. Sí, bueno, y como estuve ahí hablando de esto de los grupos religiosos, habían muchos que estaban muy apasionados en contra de los matrimonios del mismo sexo, pero sin embargo habían grupos religiosos que también lo apoyaban, ¿no? Entonces eso es importante notar. Claro. Pero ese día yo también entrevisté al senador Tim Kaine, que me dijo que en su estado de Virginia hace 30, 40 años era ilegal casarse con una persona de otra raza. La Corte Suprema después cambió esto y entonces para él esto simplemente es el próximo paso hacia un camino hacia la igualdad. Ese matrimonio entre un hombre anglosajón y una mujer afroamericana, que están utilizando precisamente como precedente o como punto de argumento, ¿no? en este caso. Bueno, les quiero agradecer a todos por su tiempo. Muchísimas gracias, Claudia Curiel, Mo Vela y Alberto Avendaño del Tiempo Latino. Gracias, Alejandro. Siguiente punto en la agenda. En el otro lado de la pausa, la seguridad de los peatones. Un informe especial por Ginette Reyes que no te quieres perder. A continuación, aquí en la agenda. Bienvenidos una vez más a la agenda, soy Alejandro Negrón. Ya que más personas caminan y andan en bicicleta, los funcionarios del condado Montgomery están instando a los conductores, peatones y ciclistas a tener especial cuidado en las carreteras. Aquí está Ginette Reyes de ABC 7 News. Es algo que todos hemos visto, el conductor apresurado y el peatón que no usa el cruce peatonal. Hay un lugar donde uno pone el switch y pasa para el otro lado, ellos no buscan ahí, van y buscan al otro lado donde, tú sabes, hay veces uno va manejando y no los ve. Según el condado de Montgomery, en el 2013 hubieron 13 accidentes peatonales trágicos. El 2014 terminó con 9 muertes reportadas. Y sin embargo, en lo que va de este año ya se han reportado 5 muertes, 2 de los cuales fueron hispanos. Las personas cruzan la calle y no quieren ir al cruce peatonal, cruzan por donde tengan que cruzar. Blanca Klein, portavoz para el Departamento de Policía, dice que se han implementado medidas tanto para el peatón como para el conductor. Van a haber 40 operativos cada mes hasta el fin del año. Los peatones y conductores serán multados si rompen la ley. Les pedimos que no se asusten, no es nada que tiene que ver con inmigración, es solamente y llanamente un operativo peatonal. Estamos usando nuestros celulares, estamos distraídos y también a veces, tú sabes, los carros, las personas que están conduciendo no ponen atención a los peatones. Los residentes esperan lo mejor. Ojalá cada quien ponga más atención para que no haya tanto accidente peatonal. Pero dicen que la historia ha demostrado que es difícil romper un hábito a pesar de lo peligroso que sea. Con tanto anuncio y todo, pero la gente siempre sigue haciendo lo mismo, no respetan las señales del tráfico. Ginette Reyes para la agenda. Bueno, y ahora le quiero dar la bienvenida a Blanca Klein, que es el enlace hispano para Montgomery County Police con nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Blanca, por estar acá. Alejandro, contentísima, por fin te veo y estás haciendo un trabajo fabuloso. Muchísimas gracias. Hemos hablado por tantos años en la radio, qué chévere tenerla acá en la televisión. Le quiero preguntar sobre este esfuerzo, se llama Street Smart, en donde le estamos pidiendo a las personas que tengan cuidado no solamente cruzando la calle, sino los que andan en bicicleta y también a los conductros, a que protejan a las personas. Es un trabajo en conjunto, tanto los peatones como los conductores. Entonces vamos a nosotros a hacer un operativo peatonal todos los meses hasta finales de diciembre. Entonces vamos a tener 40 operativos peatonales y el mes solamente tiene 30 días. Entonces, y esto estamos hablando de que Montgomery County es un problema, igual que en otros condados del país, pero ¿como cuántas personas mueren o son heridas cada año en Montgomery County? El 2014 tuvimos 9 peatones que fallecieron y ahora el 2015 no estamos ni siquiera a fines de abril y ya hemos tenido 5 peatones, 5 fatalidades peatonales. ¿Cuántos hispanos? 2
Dos hispanos. Pero uno es mucho, o sea, no debería morir nadie en esa forma. Pero y 2 de 5 es impresionante, sí, la matemática de lo que representa, sí, de lo que representa eso en cuanto a nuestra población. Entonces, por nuestra cultura, por razones que recién llegamos acá, en fin, a veces nosotros no sabemos qué tenemos que hacer y es importante que las personas sepan que tienen que cruzar por el área peatonal donde ven las líneas blancas que están marcadas como cebras, porque van a recibir tickets. El ticket para un peatón que no está cruzando por el área peatonal es de $40. $40. ¿Por qué piensa que el problema es grave, específicamente en la comunidad hispana? Bueno, dos razones. ¿Es cultural? Una de las razones, bueno, puede que sea cultural, pero también es que a veces las personas o los conductores no ponen atención. Estamos hablando por teléfono, ya sean peatones o conductores, estamos distrayendo, pensando diferentes cosas. Entonces, eso hace que a veces tengamos esos accidentes. Entonces, lo importante es que el conductor, cuando vea al peatón en la acera que va a cruzar, es importante que haga un contacto visual, como decirle con la vista, te estoy mirando, te voy a dejar pasar. Entonces, de alguna manera, si tú haces eso, el peatón se da cuenta que tú lo estás mirando, entonces también hace el contacto visual contigo y cruza. Lo que pasa es que muchas veces el contacto visual que están haciendo es otro, Blanca, y no es visual, es con las manos y son señales. Absolutamente. Así que hay que tener mucho cuidado, no hablar por teléfono. Ahora, nosotros queremos que la comunidad hispana sepa que cuando estamos haciendo esos esfuerzos peatonales, no es que estamos nosotros trabajando con inmigración, ni estamos deportando gente, porque ha habido personas que han estado muy asustadas. Por favor, les pido, les suplico que no piensen así. Es solamente y simplemente un operativo peatonal donde tengan también su identificación. No caminen sin tener identificación a ningún lado. Ok, muchas gracias. Blanca Klein, que se queda con nosotros. Estaremos hablando en el siguiente segmento con ella sobre otros temas importantes, incluyendo cámaras corporales para los policías del condado Montgomery. Eso a continuación. Y hablaremos también de los esfuerzos de ese condado en ayudar a su vecino al norte, Baltimore, porque también la policía de Montgomery County estuvo allí. Regresamos en breve. Bienvenidos una vez más a la agenda. Soy Alejandro Negrón. Estamos hablando con Blanca Klein, enlace hispano de la policía del condado Montgomery. Muchísimas gracias por estar acá de vuelta. Muy contenta, Alejandro. Blanca, hablemos de estas cámaras corporales con las cuales van a equipar a los policías del condado Montgomery. Esto obviamente es para tratar de tener un mejor récord de lo que sucede en las interacciones entre la policía y la comunidad. Absolutamente. A ver, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cuándo va a ser implementado? Bueno, ¿va a ser en todo el condado? ¿Cómo funciona? Según Chief Manager, el jefe de la policía, vamos a hacer un programa piloto. Va a empezar esto, quién sabe, en junio, en julio. Todavía están trabajando. Hay muchas cosas que trabajar porque no es tan simple como uno piensa. Entonces también tienen que trabajar con la legislación en Annapolis para ver. Hay muchas preguntas que tienen que ser respondidas, como la privacidad, en fin. Entonces, sí, aquí hay muchas cosas y la legislatura pues tendrá que dar pues su opinión al respecto. El gobernador Larry Hogan aparentemente ha dicho que está a favor o estaría a favor de firmar esta ley. Bueno, estas cámaras, ¿piensa usted que van a ayudar a mantener la calma entre las comunidades de color y la policía? Bueno, ese es el punto, obviamente. Claro, una de las razones es para realmente tener esas cámaras, y los oficiales tienen que ser responsables de sus acciones en cualquier comunidad. Y el tema de privacidad, ese es un tema que, por más que queremos tener un récord de las interacciones, mucha gente se va a preocupar, o sea, que cada vez que yo tengo una interacción con la policía, ya sea que la policía me paró porque iba muy rápido, lo que sea, eso va a estar en una cámara y esas imágenes estarán en alguna computadora del condado, en algún lugar que quizás alguien pueda... Claro, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, están trabajando todos esos detalles y todo eso. También tienen que trabajar con la legislación. Entonces, una vez que ya termine el programa piloto que esté trabajando, el Chief Major nos va a poder dar más información y yo les informaré con todo gusto. Pero todavía no sabemos sabemos si va a ser implementado, ya que esto es un programa piloto, si van a escoger ciertas comunidades en donde comenzar, como por ejemplo comunidades de color.
Bueno, yo no sé qué decisión han tomado todavía. Tú sabes, estamos en abril. El mes pasado, Chief Manager dijo al County Council que íbamos a implementar las cámaras, ese programa piloto. O sea que desde marzo, abril, todavía tenemos un tiempo para que ellos estén haciendo todas esas preguntas, esas respuestas y tengan un informe completo para empezar, que sea muy diligente y muy detalloso, entonces sabrán esas respuestas después. Ya no están implementando en Montgomery County esto de comunidades seguras. Bueno, no se están implementando. Okay. ¿Cómo ha mejorado la relación entre la comunidad hispana y la policía debido a que ya existe esa confianza que en algún momento hubo, pero que quizás fue maltratada por la implementación de comunidades seguras? Hubo esas tensiones, pero la diferencia es que las personas han entendido, cuando estaba yo hablando con ellos, es que la policía del condado de Montgomery ha seguido haciendo el trabajo que siempre lo ha hecho. Lo que pasa es que cuando una persona está arrestada, el oficial lo arresta, a esta persona le lleva a Seven Locks, donde está la cárcel, y ahí hay oficiales que toman huellas digitales, no de la policía del condado de Montgomery, sino de la División de Correcciones, y ellos son los que mandan esas huellas digitales por la computadora a inmigración. Entonces a inmigración ve si hay una persona que sea buscada y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Muy bien. Blanca Clint, se nos acaba el tiempo. Como siempre, un placer hablar con usted. Un placer. Muchas gracias. Blanca Clint. Bueno, únete a la conversación en Facebook, búscanos como Agenda y síguenos en Twitter, @_ o agenda_DC o @Alejandro Negrón. Vean la versión en inglés de este programa en News Channel 80 y acompáñenos de nuevo la próxima semana, aquí mismo en Telemundo Washington, la voz de la comunidad. Soy Alejandro Negrón, hasta la próxima vez.